Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar sobre emprendimiento e innovación, experiencias y casos de éxito en inteligencia artificial, economía circular, diseño y farmacia. Esto es una iniciativa, para aquellos que no lo conozcáis, de la Oficina Acelera PYME de Navarra, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra. Como principal objetivo de la oficina es potenciar el desarrollo empresarial de Navarra a través de actuaciones para impulsar la adopción de nuevas tecnologías en pymes, autónomos y emprendedores, así como visibilizar y concienciar sobre la figura de la mujer en el mundo tecnológico y en el emprendimiento, ¿no? Y para eso pues tenemos 4 invitadas que nos van a llevar por este camino del emprendimiento y la innovación esta tarde. Entre ellas me gustaría presentarlas. María Beunza, CEO en aplicaciones humanas con inteligencia artificial, una empresa, como su nombre dice, de inteligencia artificial orientada a la realización de análisis inmediatos de competencias socioemocionales. También es presidenta de la Asociación Innovactoras, con el cual tenemos el placer de llevar a cabo esta sesión. Patrono de la Fundación Baratti, profesora asociada en la Facultad de Empresa de la Universidad de Navarra y además es profesora de transformación digital en el mismo Colegio de Ingenieros de Navarra, ¿no? Pues María es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UNDA, así como en Recursos Humanos, Marketing, además de varias certificaciones, másters y programas de desarrollo directivo, aparte de otras condecoraciones, ¿no? También tenemos entre nosotros esta tarde, bueno, hola María, perdona. También tenemos esta tarde a Ana Martínez. Ana Martínez es cofundadora y CEO en la empresa Almotech, una empresa pionera en economía circular, donde los más reconocidos de su tecnología para poder transformar aceite usado en jabón, ¿no? Y es emprendedora con pasión y propósito desde 2004. Diplomada en Ciencias Empresariales y con un máster en negocio como en especialización en marketing digital. Buenas tardes, Ana, también. Buenas tardes. Isabel Carrillero, química e ingeniera química en certificación PMP y con 20 años de experiencia internacional en la gestión de proyectos de innovación público-privados, ¿no? También ha coordinado departamentos de I+D+I, tanto en empresas como Rom & Haas, 3P Biofarmacéuticas, Fagor, Ignis, Energía y Acciona, ¿no? Isabel también es evaluadora europea con programas como H2020, INEA y otros entre varios, ¿no? Aparte también es profesora visitante en la Universidad de Navarra, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Zaragoza y miembro de la Asociación Europea Women and Green Hydrogen. Y bueno, buenas tardes, Isabel. Hola Ingrid, encantada de estar aquí con todas vosotras. Bueno, y por último, la última innovactora es Zuriñe Aguirre, óptico optometrista de formación, con una experiencia acumulada de más de 12 años en consulta, ocupando puestos de dirección, ¿no? En el 2020 dio un salto al mundo de la ciencia y la clínica y en el emprendedurismo innovador en base tecnológica con Isium Medical, una empresa que es de I+D+I, que desarrolla nuevos medical device, ¿no? Además es co-founder de Vidorreta Design Group and Holding, de un ecosistema de innovación con 3 empresas, donde más del 75% son mujeres de disciplinas en ámbitos tecnológicos, ¿no? Buenas tardes, Zuriñe, también. Hola, ¿qué tal? Encantadísima de estar, así que gracias por la invitación y gracias además a las visitantes a las que nos acompañan. Gracias a Codina y a Innovactoras. A vosotras. Me gustaría dar paso a Belén para que explique un poco también lo que es Innovactoras, ¿no? Que es un proyecto precioso de emprendimiento y de empoderación de la mujer, ¿no? En estos ámbitos tecnológicos. Por favor, Belén. Hola, muy buenas tardes a todas. Bueno, resumir en 2 minutitos lo que es Innovactoras va a ser bastante difícil, pero lo vamos a intentar. Innovactoras nace gracias a 2 mujeres con muchas inquietudes y con mucho empuje, como son María Beunza, que está aquí con nosotras esta tarde, y Ana Belén Albero. Ellas han construido una comunidad, gran comunidad, alrededor de un claim que nosotras llamamos, o nuestro lema, que es: las palabras convencen, el ejemplo arrastra.
Con este lema, la asociación persigue varios objetivos. Uno de ellos es visibilizar a las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en áreas técnicas y a aquellas emprendedoras que aprovechan la tecnología para los objetivos de desarrollo sostenible. Innovactoras persigue encontrar y mostrar referentes femeninos actuales en los campos de la innovación científica, la innovación tecnológica, empresarial y social, de los cuales tenemos 4 ejemplos esta tarde en este webinar. También persigue potenciar la presencia de la mujer en aquellos ámbitos STEM o STEAM. Nosotras hacemos una pequeña matización a este término y es que añadimos la A de STEAM, porque nos parece que la A representa a todas estas disciplinas que tienen relación con las humanidades, la filosofía y las artes, importantes como complemento a todo lo demás. No se puede ser una persona aislada de esto, ¿vale? Entonces, nosotras somos STEAM. Y también persigue impulsar actitudes muy necesarias para innovar en los campos educativos, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo un resumen muy resumido de lo que es Innovactoras en este recorrido, estas son un poco las patas o los pilares principales, ¿vale? Para poder conseguir estos objetivos vamos dando pasitos pequeños, pero que nos van acercando a todas estas finalidades, ¿vale? Uno de estos pasitos que nosotras damos todos estos años y que nació prácticamente al principio de su inicio, cuando Innovactoras hace 5 años emerge, es la celebración de nuestros premios, ¿vale? Se han convertido en un importante hito cada año y es la celebración de los premios Innovactoras. Este año los presentamos el día 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y los presentamos junto con el equipo de Innovactoras y nuestros principales, vamos a decir, partners, ¿no? Como es una entidad financiera, ¿de acuerdo? Y luego nuestra principal acompañante, que es Agurchane Martínez de Ortigosa. Este año vamos a celebrar exactamente como los años pasados, nuestro premio a Innovactora Junior, menor de 14, premio WIN, mayor de 18 y a centros educativos. En el chat os voy a poner información, ¿vale? Para que el que tenga interés lo pueda ver. Bueno, no quiero alargarme más, ¿vale? Deciros que este es el cartel que ilustra este año nuestros premios, el cartel que se presentó en nuestra primera convocatoria de concurso de carteles y lo ha ganado una Innovactora, curiosamente, que es nuestra querida Constanza Rosell. Innovactoras, deciros que es una asociación humilde, pero tiene muchas miras muy grandes, ¿vale? Y con grandes protagonistas. Y es la única entidad española que ha recibido el Premio Mundial WISIS en 2020 de mano de la ONU. Y nos premiaron por utilizar las TIC al servicio de los retos mundiales. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción quería poneros un poco delante lo que es Innovactoras y que podáis ubicarnos en el ecosistema y nos busquéis siempre que nos necesitéis, porque bueno, aquí tanto María como Isabel son Innovactoras y esperemos que Suriñe y Ana lo sean también. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén. Bueno, pues pasamos un poco al debate. Al final es la gran pregunta, ¿no? Es cómo habéis cogido o habéis empezado en este camino del emprendimiento, ¿no? Y sobre todo en temas tan alejados muchas veces, ¿no? de lo habitual como es la innovación, ¿no? ¿Qué nos podríais contar sobre eso? ¿Quién se anima? Ana, dale, que tú eres emprendedora en serie. Dale. Bueno, en mi caso en realidad suelo decir que casi no conozco otra cosa, porque yo terminé los estudios y bueno, sí que es cierto que trabajé aproximadamente 1 año y medio por cuenta ajena en un departamento de una empresa industrial, en el departamento de contabilidad. Y surgió, en mi caso, el primer emprendimiento surgió, pues bueno, es un emprendimiento familiar con impacto social y también muy innovador. A mí me gusta decir que o me comprometo en proyectos en los cuales tiene un alto valor añadido y hay una clara diferenciación, en el cual se puede hacer sostenible el modelo de negocio a lo largo de los años. De hecho, el emprendimiento que lanzamos en el año 2004, que he estado liderando y gestionando hasta el año 2021, sigue vivo afortunadamente y
y que siga por muchos años, ¿no? Sí que es cierto que fue un modelo en el cual también apostamos mucho por la tecnología, pero nos equivocamos mucho. Los tiempos hay que tenerlos muy presentes y bueno, pues fuimos muy innovadores, pero quizás no en el momento adecuado. Y bueno, la parte del emprendimiento no sé si está en mi ADN, más allá de lo que me pueda decir mi abuela, perdón, mi madre, abuela no tengo, hace muchos años, ¿no? De que siempre he sido muy espabilada, con mucho interés, con mucha curiosidad, con mucha inquietud, sobre todo presente siempre en conversaciones de mayores. Esto es como que me lo han dicho mucho y mis hermanos también, me pasan bastantes años, mi hermano me pasa 12, entonces pues bueno, el aprendizaje y las posibilidades han estado ahí todo el rato y las referencias en cuanto al emprendimiento, por mi parte, pues bueno, sí que las tengo. De hecho, mi padre, que falleció hace 25 años, pero era autónomo, y en mi entorno familiar más próximo también hay autónomas. Tengo una tía que es mi madrina, que es la primera conductora profesional de autobuses y con una de las primeras empresas de autobuses en Navarra y en España. Bueno, pues sí que es cierto que de alguna manera estás en un ambiente en el cual pues no hay un salario fijo, no hay, y sabes lo que cuestan las cosas y sabes valorar más los premios y sabes, pues bueno, de alguna manera que hay que hacer valerse e intentar crear y hacer algo que también aporte al resto, ¿no? Entonces, yo en mi caso, para mí emprender es el tomar las riendas de mi vida, a pesar de que luego hablaremos de todo eso lo que conlleva, y sobre todo tener motivaciones por hacer cosas diferentes que puedan impactar lo máximo posible y siempre con un punto de vista y no lo digo por humildad porque es así y todo el rato es así y posiblemente habrá en algún momento en el cual deje de ser así, pero también mucho por compromiso con los proyectos, con las personas con las que quizás he empezado una relación comercial empresarial. Y bueno, que me motivan a cumplir, ¿no? A pesar de que en muchos de estos momentos, pues lo más apetecible es decir, vuelvo a mi zona más tranquila y me dejo ya de estar todo el rato emprendiendo o ser la eterna emprendedora, ¿no? Que no sé esto muy bien también, María, cuando se pasa a esa categoría de empresaria, teniendo en cuenta eso, ¿no? Esa experiencia de casi 20 años, pero me gusta y nos gusta a todos, ¿no? Y nos reconocemos todas y todos mucho más en este matiz de emprendimiento. Así que reconocidísima en el mismo desde hace muchos años. Y dejo la palabra porque en realidad estoy, perdonadme, bastante espesa y bueno, llevamos una semana muy intensa. Oye, así que disculpas que a las personas sobre todo que estáis escuchando y que no nos conocéis. Es un debate fantástico, ¿no? Lo de decir emprendedor parece que tiene más glamour que empresario, ¿no? Por las connotaciones que a veces se tienen. Y yo no sé efectivamente hasta qué momento eres emprendedora. Yo tengo 52 años, los llevo bien, os tengo que decir, no sufro, no tengo problema, pero sí, cuando me dicen emprendedora y tal, me hace como gracia, porque a mí, bueno, pues me hace gracia. Digo, bueno, pues nada, pues no sé cuántos años tiene que vivir tu empresa o si tienes que llegar a los millones de millones para que ya te llamen empresaria. Me da igual, objetivamente me da igual cómo me llamen. O sea, yo creo que el emprendimiento es sobre todo un espíritu, quiero decir, es mucho más una actitud, pues puedes emprender dentro de una empresa, que se lo digan a Isabel, ¿no? Pero realmente puedes ser intraemprendedor y movilizar un montón de cosas dentro de una empresa que tiene unos recursos y otras limitaciones, como la aversión al riesgo, como todas esas cositas que tardan en moverse, pues no son muy leans las empresas grandes, ¿no? Pero o puedes emprender también fuera. Y yo creo que, bueno, hay gente que emprende por necesidad y hay gente que emprende por convicción, ¿no? En mi caso, las cosas en que he emprendido
que ha sido, bueno, no sé, con 18 años cogimos un bar en San Fermín, ¿no? Mi motivación en ese momento es que nos queríamos ir a París. Y entonces esta fue mi motivación, no era salvar al mundo de la sed en las fiestas, sino que era que yo me quería ir a París. No era nada trascendente mi motivación. Ahora mismo, quizás nos hacemos mayores, ahora mismo desde luego creo que el sentido de trascendencia y de ayudar, que lo estabas trasladando, Ana, para mí tiene un peso importantísimo, ¿no? Es decir, oye, yo encuentro cosas en que veo que hay necesidades o que veo que hay soluciones que no me parecen satisfactorias, en nuestro caso los test, ¿no? Ves a los niños que a partir de la pregunta 15 empiezan a contestar Osasuna 2, Málaga 0, ¿no? Dices, ¿qué estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo vamos a medir así? ¿Cómo les vamos a atormentar a estos pobres chavales, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay tecnologías que nos permiten hacerlo así, tac, a golpe de botón. Bueno, pues hagámoslo. Pero claro, el objetivo último en este caso es, oye, ayudemos a profes o a otras personas, pero ayudemos a profes a hacer mejor lo que quieren hacer mejor, porque no es falta de voluntad, muchas veces es falta de medios y demás, ¿no? Y entonces, pues hombre, el saber que estás poniendo un granito de arena para aportar a otras personas que lo quieren hacer mejor, pues yo no sé, soy igual un poco naif en esto, pues puede ser, pero a mí me parece que la mayoría de la gente hace lo que puede y que lo quiere hacer mucho mejor, ¿no? Y entonces los que no, los que quieren jorobar, bueno, pues de esos ya tenemos en la prensa todos los días y paso de hablar, ¿eh? Entonces, que la mayoría de la gente lo quieren hacer mejor y necesitan en muchos casos ayuda, bueno, pues en la medida en que lo podamos hacer, sí que es verdad que ahí estaremos. Que evidentemente, y vamos, es algo que hay que ser innovador para ofrecer nuevas soluciones, es fenomenal. Que un emprendimiento, una empresa, tiene que ser rentable y sostenible, sin duda. Sostenible en todos los sentidos que queráis, que ahora son infinitos, ya lo sabemos todas, pero ahora es sostenible, todo es eco, todo es, o sea, es que ahora todos 80 apellidos, ¿no? Pero lo cierto es que tiene que ser efectivamente rentable, ¿no? Y además ágil, y además abierta, y además flexible. Bueno, tienen que ser muchas cosas. Y entonces, sí, hay que decir que aunque tengamos impacto social y aunque las cosas que hagamos estén ayudando, evidentemente las cosas tienen que tener una cuenta en negro. ¿Por qué? Porque si no, no puedes contratar gente o no puedes pagar el sueldo, ¿eh? Y otra cosa que has mencionado, Ana, y ya con esto me callo y les concedo el paso a las siguientes, es el tema de la diferencia. Esto yo creo que va a ser un poco polémico, pero bueno, me reñís, ¿vale? La diferencia entre la mentalidad de cuenta ajena y la mentalidad de quien lanza algo y demás, ¿no? Yo creo que está en que si pones en un papel así una raya y haces dos columnas y les pides a unos y a otros, os propongo el ejercicio, mira, vamos a inventarnos luego, ¿cierto? Entonces, si les pides a unos y a otros que escriban derechos y deberes, en un caso van a salir muchos más derechos y en otro van a salir muchos más deberes. Y dejo para el respetable público la respuesta sobre cuál es cuál. Mira, pues yo te tomo la palabra porque hay una cosa que has dicho, María, que me gusta mucho y es, o sea, que también a innovar te tiene que mover algo, ¿no? Se tiene que alinear un poco con tus creencias. Entonces, también ayuda mucho, bueno, a mí siempre me ha ayudado cuando he estado en empresas donde el objetivo final de esa empresa está muy alineado con cosas que yo creo, pues bien sea la sostenibilidad, ahora el cuidado de las personas, tal. Claro, es mucho más fácil estar implicado, o sea, cuando uno cree realmente en lo que está trabajando, entonces es que las ideas no te paran de surgir, ¿no? Es mucho más fácil. Por eso también, claro, cuando emprendes tienes el lujo, ¿no?, de que lo haces en algo en lo que crees profundamente. Cuando trabajas por cuenta ajena, pues has tenido que tener la suerte de ir pudiendo elegir una empresa que está alineada con las cosas que tú piensas. No sé, ¿qué veo yo importante? Pues cuando estás en una empresa que, como dices, es más complicado de mover, ¿no?, que cuando es algo que tú has creado, pues tú decides para bien o para mal, ¿no? Aquí te tienes que suscribir a unas normas, a unas formas de trabajar que a veces pues son más lentas, no tan ágiles como querrías. Tienes que convencer, aquí nuestro lema Innovactoras, ¿no?, de la palabra tal y el ejemplo rasa, pues es que es muy importante, o sea, tienes que dar ejemplo, tienes que convencer, la gente tiene que ver, ¿no?, estas cosas que dices. Hay que trabajar además siempre como a dos velocidades, o sea, tú tienes que seguir manteniendo y engordando el día a día, ¿no?, lo que es la cuenta de resultados actual de tu empresa y con un foco en el futuro. O sea, tenemos que estar en el hoy
y en el mañana. Y eso tiene que estar bien proporcionado, o sea, ni puedes estar solo en el hoy ni solo en el mañana, tiene que haber una buena proporción de cómo estamos trabajando. Y luego eso tiene que permear, porque si no al final tienes un equipo de innovación, o sea, si tú vas y metes un equipo de innovación, tienes unos creadores de prototipos o unos creadores de ideas psicodélicas. Pero eso se puede quedar ahí en un bonito museo de que mira qué cosas tan chulas que se nos ocurrieron y no pasa a la segunda fase. Entonces, la innovación tiene que acabar siendo algo que esté en la empresa. A ver, pues habrá gente que sea más porcentajes de trabajo y gente menos, pero tiene que estar ahí y tienes que estar, no sé, arraigado a la realidad. Entonces, muchas veces es una cuestión muy de observar, de saber qué necesidades tiene tu cliente interno, tus compañeros, tal, que son como tu cliente interno al que estás dando servicio. En mi caso ahora mis pacientes o mis usuarios externos, escucharles, saber qué quieren y a veces te adelantas. O sea, ellos todavía no saben qué quieren algo, se lo presentas tú, pero escuchando sus necesidades. O sea, y eso ahí es ese punto diferencial, ¿no?, que yo creo que tenemos que tener las personas que trabajamos en innovación. O sea, yo no sé, yo no sabía que quería un cacharro que además de para llamar por teléfono me servía para, no sé, para hacer fotos y para tal, o sea, no sabía que lo quería, pero hubo alguien que pensó que eso nos iba a venir bien a todos, ¿no? Es como un ejemplo clásico. Pues muchas veces tengo que escuchar a mi cliente para saber qué es lo que ellos van a ir necesitando. Entonces, bueno, es como mi emprendimiento ha sido intra por una versión un poco diferente. Nada. No paras, tú eres intra y extra. Bueno, no para. Pues creo que ya, decirte, Isabel, que esta última parte que acabas de comentar me ha encantado, me ha tocado un poco la fibra porque justo lo que estabas comentando de escuchar y activamente, ¿no?, accionar movimientos y prescribir, para mí es con lo que yo me he formado como sanitaria. O sea, un sanitario está a la escucha, está atento, tiene en su mente todo el mapa de opciones que debe resolver y prescribe, ¿no? Alguien que innova, que sea también un prescriptor, me parece una definición pues muy bonita para definir a alguien que con una valentía se enfrenta a algo nuevo, algo que está sin hacer, pero que se adelanta a algo que cree que va a favorecer, que va a crear una nueva vía, una solución, una mejora, y se pone a ello para resolverlo, algo que no está hecho, y consigue sacar adelante. En mi caso en concreto, como sanitaria, pues nunca pensé ser emprendedora en modo empresarial. O sea, yo he trabajado pues, de una manera muy clásica en consulta. A diferencia de Ana, que sí que ha tenido esa raíz emprendedora en su familia, yo no. O sea, nosotros hemos ido pues, trabajo clásico, pero a veces la vida no sabes por qué te da las oportunidades, y lo que sí que creo que he tenido esa filosofía, como decía María, de ser emprendedor, ¿no?, esa energía o esa actitud, y yo sí que a mí no me convencían muchas de las cosas que yo sentía que se hacían en consulta. O sea, en consulta yo no podía proponer innovaciones en el sentido de no podía proponer que alguien hiciera una máquina. Necesito esta mejora, que alguien haga este dispositivo para que la retina la pueda ver de esta manera o de la otra, algo que me pueda prevenir, detectar, sino que esperaba simplemente que un comercial con un maletín llegase con un catálogo de nuevas opciones. Entonces, cuando conoces el mundo del diseño, del emprendimiento, y ves que tú como agente de sanitario eres capaz de sacar adelante nuevos proyectos o nuevas investigaciones, dices, pues entonces quizás yo pueda ser ese ejemplo, ese primer eslabón en mi familia, pero ejemplo de otras muchas nuevas personas, que podemos crear nuevos caminos de aquello que yo estoy observando que debería mejorar, pero que si nadie da un paso hacia adelante no se cambia. Entonces, pues es un orgullo pues, sentir que ahora sí que lidero, además en este caso, un grupo de casi todas mujeres, que somos el 80% de mujeres, que innovamos, que creamos pautas, que pensamos en el futuro, en las personas, en hacia quién vamos a dirigir los nuevos dispositivos, quién va a estar en esa red de fabricación de colaboradores, y afortunadamente nos ocurre, no sé si por una sinergia también de que entre las mujeres nos entendemos, los consorcios incluso también acaban siendo mucho de mujeres. Así que creo que estamos en un momento súper bonito de innovación en general, pero mucha innovación de mujeres.
hemos aprendido, yo creo que de siempre, a sacar adelante. Estamos en un espacio muy matriarcal. Entonces, bueno, pues estamos acostumbrados a sacar adelante pues, proyectos pues, familiares, de retos, y ahora lo estamos haciendo a nivel técnico. Estamos muy formadas y además nos están enseñando desde casa a que podemos. Ya no es como hace 40 años o 50 que no podíamos, no tenemos voz, no. Ahora yo creo que todas hemos tenido la oportunidad o más voces que nos decían que podemos. Así que para mí es un honor estar acompañada de vosotras, que también sois un ejemplo para mí de cómo se hacen las cosas, porque hace 5 años yo no era emprendedora, pero sí que os he observado en esos emprendimientos y a mí me ha dado la oportunidad de creer que podía y de arrancarme a intentarlo, porque como decía, se puede soñar, se puede intentar, y a veces esos sueños, si los calculas y los mides, hay un momento en el que te tienes que lanzar al vacío y decir, lo voy a intentar, tengo que intentarlo, tengo la capacidad, me voy a armar de un ejército de ayuda, voy a crear unos colchones, unos salvavidas para que esto pueda darse, pero hay que intentarlo. Entonces, vuestro ejemplo a mí me ha inspirado, así que eso, gracias. Gracias. Yo me gustaría abrir un melón que también yo creo que va a dar un poquito de sí. Y bueno, solamente aclarar, porque el contexto mío, cuando yo he dicho mi padre era autónomo y era agricultor, es decir, lo más duro que hay, y de alguna manera el hecho de ver y de valorar, pues eso, ¿no? Cuando situaciones climatológicas, cuestiones que no dependen absolutamente nada de ti, pueden cambiar tanto tu variable o tu calidad de vida, pero y aun y todo esa resiliencia y demás, ese es el contexto y ese es el ejemplo. Y efectivamente luego pues ciertas actitudes que sobre todo que yo creo que especialmente las mujeres somos emprendedoras en muchísimos ámbitos, ¿no? Yo no soy madre, pero las que lo son pues ya emprenden con los hijos, ya con cuidados, con un montón de cargas que de normal las asumimos nosotras y por lo tanto me parece que bueno, que a nivel de actitud creo que tenemos efectivamente muchas más las mujeres per se, ¿no? Luego está el debate de se hace o nacemos, que aquí yo creo que efectivamente es un claro ejemplo de que perfectamente todas nos estamos haciendo o hemos nacido igual con cierta mayor predisposición y luego pues nos hemos ido haciendo todas porque aquí mejorando estamos todas cada día. Yo cuando he comentado lo de la parte de la innovación, lo comento desde un punto de valor añadido y la parte de sostenible en el tiempo. Efectivamente, comparto contigo, María, de que es muy manido ya el término de sostenibilidad. Pero me gustaría separar como dos etapas muy claras, ¿no? Efectivamente, la creatividad es indispensable, las ideas, esa generación, pero luego la innovación es lo que se traslada a lo que es ya un modelo de negocio y hay que hacerlo viable, hay que buscar los mimbres para hacerlo sostenible y real, sobre todo si estamos hablando de modelos de negocio como en mi caso, ¿no? que es desarrollar un producto físico, que no es hacer un marketplace o un SaaS en el cual puedo maquear más o menos los datos y aumentar los usuarios invitando de manera gratuita y demostrando KPIs que no son reales y demás, ¿no? Entonces, yo también, depende en qué fases, creo que las ideas son imprescindibles, porque efectivamente sin gente que tenga ideas no hay luego innovación, pero me parece que es un paso previo, es decir, ideas, creatividad, tal, y luego a todo eso hay que ponerle muchísimos mimbres para que sea realmente una innovación que se pueda trasladar a mercado. Entonces, para mí hay, o sea, como muy marcadas también las fases, ¿no? Y luego ya está incluso pues quien dice, oye, yo me siento muy bien generando nuevos modelos de negocio, yo me siento muy bien impulsándolos hasta una fase de mercado y luego está la gente que gestiona pura y duramente una empresa que efectivamente yo creo que todas las que estamos aquí buscamos esos números azules o negros, a pesar de que en startups como la nuestra, que aprovecho ya para
para decir qué hacemos, que estamos desarrollando un pequeño electrodoméstico que transforma aceite usado en jabón de diferentes usos, en el cual el componente tecnológico es brutal y todo el rato la parte de innovación, porque una parte es el dispositivo, pero otra parte es la recurrencia de la innovación con respecto a las cápsulas. Las cápsulas, a su vez, son hidrosolubles en la propia transformación y seguimos añadiendo problemas, ¿no? Y luego ya nos enfrentaremos a los problemas cuando hagamos el lanzamiento, en cómo tenemos el encaje mejor en el mercado, que ahí nos podremos equivocar más o menos, ¿no? Pero solventar toda esa duda tecnológica y todo ese reto tecnológico, cuidado, que es brutal, brutal. Y efectivamente, Isabel, a mí me encanta y me encanta Cinfa porque es un ejemplo de empresa que tenemos que sacar pecho todos los navarros porque es la leche y una envidia sana y insisto, orgullo de que estéis aquí, pero claro, vosotros ahora contáis con absolutamente todos los recursos. Y en la otra parte que estamos, en mi caso, es partir de cero y decir, no, es que además piensas que esto lo vas a hacer en 3 años y lo haces en 6. Y mientras tanto hay que comer, hay que pagar y hay que seguir pagando esa innovación, esas colaboraciones con centros tecnológicos y demás. Entonces, las ideas y las creatividades imprescindibles, pero luego hay que armar muy bien un largo recorrido, porque el recorrido es largo de narices. Y aquí simplemente habría ese melón y no sé si me he saltado alguna parte del guión o no, pero me callo. No sé cuál es el melón que has abierto, Ana. El de se nace o se hace, está demostrado que se hace para tu paz, aunque haya gente que nazca más predispuesta. El de que la innovación tiene una fase que es divergente, que es la creatividad, y la que pesa, y tienes toda la razón, ¿no? Es el ejemplito que ponen siempre, ¿no? 1% de inspiración y 99% de transpiración, ¿no? O sea, la currada que hay para efectivamente transformar esas ideas en algo valioso es enorme. Y luego el de las familias y las procedencias de las familias, a mí es algo que me apasiona, porque la verdad es que efectivamente tu entorno influye. No va a tener la misma predisposición a emprender alguien que ha visto, pues no sé, yo tengo 4 y mis hijos, tanto mi marido como yo, pues tenemos nuestras empresas. A él no le llaman emprendedor, le llaman empresario. Entonces, lo conseguiremos, María. No tengo intención, me da igual ya. Lo que queremos es que las cosas funcionen, pero lo cierto es que ellos lo ven y les parece lo más natural del mundo y probablemente para ellos, pues yo creo que será el péndulo, ¿eh? O les tentará mucho más y les parecerá muy natural, o dirán, qué horror, estos malviven, ¿sabes lo que curran? Y dirán, déjate, que emprenda Rita y yo voy a hacer oposiciones o algo. Pues no lo sé, ya iremos viendo. Por ahora no tienen pinta, son bastante fenicios, pero eso puede pasar. Y luego, claro, la conciliación, la libertad o no que te da el emprendimiento, pues para mí la libertad es fundamental, ya como valor personal absoluto, aunque sea la libertad de estar muy ocupada, incluida esa. Y entonces, para mí es verdad que el hecho de trabajar en lo que más o menos eliges que te gusta, no hay ningún trabajo perfecto ni ningún emprendimiento perfecto, ¿no? A mí la gestión, bueno, me torra en tecnicolor, pero evidentemente no eres un pulpo, no tienes 15 tentáculos y entonces pues te toca. Y como además vivimos en un país que, como sabéis, no tiene burocracia, es un tema, somos Estonia, ¿verdad? Pues nada, perdemos aquí tiempo que no aporta ningún valor. Pero es verdad que el poder elegir, el poder hacer algo que te gusta y que tiene un impacto y poder elegir también hasta el equivocarte, que fijaos qué barbaridad, he dicho, pero el poder elegir equivocarte, pues para mí es una ventaja, porque yo, por ejemplo, eso no me da envidia en una empresa más grande, ¿no? Hombre, Isa se va a equivocar todo lo que quiera porque para eso está en innovación y se asume, además me consta que la cultura de innovación de Cinfa promueve el error, ¿no? Como fuente de aprendizaje. Pero claro, en muchas empresas ya consolidadas, equivocación, estos movimientos limitantes de carrera que les llaman, ¿no? Equivocación equivale a no carrera, déjate de asumir riesgos porque el que se equivoca tal, mejor paguemos a una consultora para que avalen con un informe. Conclusión, innova menos y más lento, ¿no? Entonces, en esa parte a mí no me da tanta envidia, porque tienes muchos más condicionantes para innovar con más libertad.
Las consecuencias, pues en cada caso son distintas, ¿no? En una también es verdad, pues mira, tienes a Isabel que ha elegido, es decir, tú puedes decir, oye, pues habrá sitios donde puedo innovar más o menos y si no puedo innovar todo lo que yo quiero, hay sitios donde se innova más y me voy a ese, pues está bien. Si te la lías en un emprendimiento y te has jugado varias cosas, no todas, cuidado, esto se lo digo a mis chavales siempre, no todas, cuidado, bueno, pues vas a levantarte. Y otro melón que has abierto es el de la resiliencia, que me ha encantado. El otro día vino Jesús, otro emprendedor, bueno, también le llaman emprendedor y ya lleva 10 años a Jesús, sí, y está en TEDcast, ¿no? Y Jesús les decía a los chavalillos nuestros en la uni, les decía, oye, cuidado porque no es lo mismo resiliencia, ¿no?, que la antifragilidad, que nos recomendó el libro del antifrágil. Pero claro, en la resiliencia vuelves a donde estabas, es decir, sufres un X, ¿no?, y vuelves a estar como estabas. Y el antifrágil, después del golpe, se levanta y ya no es el que era, ha mejorado. Y entonces me encantó, no sé si antifrágil es la mejor palabra, pero me encantó el concepto de, no, resiliencia no es volver a donde estabas, no, después de un golpe, ¿no?, pues, eres ya de otra manera, ¿no? Y bueno, me callo, que opinen el resto, ¿Eran esos los melones? Ah, no. Si no se las tenemos ahí un poco perdida. Perdón, sí, es que me he quedado congelada, justo me estaba dando cuenta que tenía la imagen, digo, ¿en qué momento me he quedado sin cobertura? Estamos en el Centro Europeo de Innovación, en empresas, y con una, con una velocidad que vamos andando. Y ahora me ha cogido la pantalla del portátil y no la mía, así que bueno, pues perfecto. Yo creo que ahora ya, vale. Vuelvo a estar aquí. No, que hablen otras, perdonadme porque me habéis pillado justo en este impasse que estaba descentrada. Mira, yo sí que quiero lanzar una idea de las que ha surgido y es que hablas de tus chiquitos, María, y son bueno, aparte de tus hijos, son tus alumnos de la uni y creo que nos enfrentamos muchos al tema este del emprendimiento y de la innovación. O sea, tú hasta ahora, por lo menos los que somos más de mi generación, has salido de la universidad y tal y no tienes ni idea de ninguna de las dos cosas. O sea, nunca nadie te ha explicado nada. Entonces, o sea, una labor como la que hacéis vosotros que me parece fundamental. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba Ana, que no es, o sea, tú puedes tener la mejor idea del mundo, el mejor producto que va a cambiar la humanidad, que como no sepas, pues lo que dice María, de burocracia, de fiscalidad, de cómo pago Hacienda, de cómo hago mis facturas, cómo gestiono al proveedor, o sea, luego contrato gente, la gestión del personal, no sé qué, o sea, hay tanto alrededor de esa magnífica idea, llevarla a una realidad que es, o sea, no inabarcable, porque ejemplos sois de que es abarcable y que se puede llevar y llevar a práctica, pero que muchas veces los emprendedores se han visto solos ante el peligro sin que nadie les haya ayudado. Entonces, muchas veces en estas charlas, ¿no?, que tenemos con gente que está como estás emprendiendo, cuando ya llevan 5 o 10 años, dicen, jo, si a mí alguien me hubiese avisado de estas cosas, si yo hubiese sabido cuánto tiempo habría ahorrado, entonces, labores como estas que hacéis, María, de dar clase y de acercar esto a la realidad, o sea, es que me parece fundamental. No por nada, o sea, yo esto lo comparo un poco a la maternidad, ¿no? Pero parece como que va a ser madre y es todo maravilloso, perfecto, vendrá el bebé que es autogestionable, él come, duerme, es una maravilla y tal y cual y casi se baña solo y los pañales no huelen. Y digo, pero vamos a ver, sí, ser madre es maravilloso y nos encanta criarlos y educarlos y tal y cual, pero, o sea, pero estaría muy bien que alguien te cuente también de una forma realista, ¿no?, pues lo que implica también, pues que va a implicar, o sea, sacrificios, renuncias y tal, que las haces encantado de la vida, pero lo que implica, pues ser emprendedor, o sea, va a ser una labor súper reconfortante, porque a todos los que emprendéis yo os veo luego como radiantes, pero, o sea, implica horas de sueño, implica priorizar a veces frente, pues no sé, incluso a veces hasta frente a tu familia, tal, lo que dice María, ¿no? O sea, que te lleva la pasión y puedes llegar a invertir en tu idea, ¿no?, y en tu proyecto incluso más de lo que es razonable, cosas de estas que muchas veces te enfrentas a cruzar un océano absolutamente solo y sin idea, ni mapa ni brújula, ni nadie te ha dado una luz. Entonces, por eso creo que es muy importante este tipo de acciones. Pues sí, pues yo a eso añadiría el decir que ser innovador, emprendedor o empresario, empresaria o como le queramos etiquetar, o sea, es una etiqueta para empezar porque cuando al final en la vida puede ser trabajo por cuenta ajena
pero ¿cómo soy yo en mi empresa? Si una empresa que me requiere, yo he terminado la carrera, pero me requiere saber de contabilidad, saber de gestión de compras, recursos humanos, al final tengo que formarme en eso porque si no, no voy a ser competente en mi profesión y no voy a poder realizar bien una tarea. Si tomo el salto y entonces me hago emprendedor, tengo que aprender pues todo eso más muchas cosas más, porque al final soy multitasking, soy esta diosa del budismo con 40 brazos que tengo que hacer de todo y que es maravilloso que sea mujer y que efectivamente son 40 brazos que hacemos, ¿no? Controlo de todo, sé comprar, sé gestionar la contabilidad financiera, recursos humanos, sé de tecnología, estoy súper al día en tendencias, sé todo eso y además con una sonrisa y con buena cara que habéis dicho que tenemos, pero que eso es mentira, que vamos con las ojeras hasta el suelo. Pero al final creo que podemos elegir, yo creo que estamos en un momento en la vida que podemos elegir ser emprendedoras, ser trabajadoras por cuenta ajena y lo que podemos hacer ser, además, o sea, creo que yo ahora que lidero dos compañías, dentro de una compañía también se puede ser emprendedor como Lore Isabel, o sea, tener personal que tracciona y que nos permite a los empresarios tener líneas nuevas, poder delegar con la confianza del 100%, también es una manera de tirar de las empresas y de tener a tu lado personas también multitask, ¿no? En las que puedes delegar. Entonces, pues hay veces que sí, pues estás bajo el paraguas de la contratación por cuenta ajena, otras veces que estás tú sola porque te has dado un salto a la libertad, como decía María, ¿no? Súper libre, libertad, pero bueno, pero que luego tienes, pues eso, vas sola. Pero no sé, yo creo que al final son etiquetas, son cuestiones y que creo que como yo he tenido la oportunidad de estar en las dos partes, creo que podemos elegir por un tiempo de nuestra vida, por nuestro momento vital, estar por cuenta ajena, estar libres y hacerlo nosotras solas, pivotar y volver a la cuenta ajena. O sea, creo que se puede hacer. Hoy día, antes sí que pasábamos toda nuestra vida en un mismo trabajo, te contrataban en una fábrica, estabas en una fábrica y ahí entrabas a vivir y a morir, casi, ¿no? O sea, ya no salías. Hoy en día, casi la mejor virtud que yo puedo encontrar en una de mis nuevas compañeras que contrataré en un futuro es que haya estado 3 años en una gran compañía, 3 años en otra y que haya sido excelente en todas y que ella, por su propia voluntad, haya decidido ir cambiando porque ha sentido que las fases en cada momento han terminado y que ha tenido que buscar un nuevo reto donde mejorar y aprender y no quedarse nunca satisfecha porque ya ha tocado un techo de cristal, sino que buscamos avanzar y avanzar. Entonces, no importa si estás dentro de un paraguas porque estás dentro de una empresa, si lo estás haciendo por cuenta ajena, lo más importante es que tengamos ganas de aprender, ser estas multitask porque somos capaces de llevar 40 cosas a la vez, hacerlo con una decisión propia. Yo decido hacerlo así porque es un momento en el que yo creo que lo puedo hacer. Por supuesto, será más cansado y menos aburrido que si tienes un trabajo donde tengo que meter un tornillo en una máquina, así 8 horas, pero también creo que eso es lo que nos gusta, o sea, creo que es sí que hay un cambio en el ADN, ¿no? Habría que hacer un registro en el ADN que cuál es el gen que tenemos un poco girado para que nos guste este rock and roll y este sufrir máximo. Pero bueno, yo creo que es un aliciente, ¿no? El que todo nos interese, que seamos curiosas todo el rato, que nos guste aprender y aprender, formarnos, visitar, viajar. Creo que eso es lo que nos hace multitask, multicapaces y que nos hace emprendedoras e innovadoras. Sí, totalmente. Ese es y volvemos mi a la melón, parte. Ana. Sí, volvemos otra vez a la parte de actitudes, clarísimamente, por supuesto. Pero incidiendo en lo que comentabas, Isabel, de efectivamente si nos hubieran enseñado, ¿no? o lo importante que es este tipo de webinares, de sesiones, de charlas, sí que es cierto que, claro, aquí hay un componente y es el componente del riesgo. Y tú lo has dicho muy bien, ¿no? ¿Hasta qué punto llegas a sacrificar muchas veces más de lo que deberías de estar arriesgando, ¿no? En función ya cada uno de sus posibilidades o de lo que hasta donde se quiera en un sistema además como el español, en el cual en el 90% de los casos las empresas que inician con capital propio,
pues ahí está claro que hay un riesgo. Y es importante trasladarlo, porque si no tiene un componente de inconsciencia lanzar determinados mensajes de emprendimiento a toda costa que son muy peligrosos. Y de hecho en la anterior crisis hemos visto a muchísimas personas que siguen pagando a día de hoy deudas de emprendimientos anteriores. Entonces, esto, yo cuando decía que hay que tener muy claro, que yo creo lo estamos diciendo las cuatro todo el rato, ¿no? Un poco de a qué renunciamos y en qué inercias nos estamos metiendo. Yo creo que el tomar conciencia o ser conscientes de hasta dónde es aquí donde hay que tener las alarmas, para mí, más altas. Porque efectivamente depende qué proyectos. Mira, si voy a hacer una empresa de servicios y con 3.000 euros de aportación de capital monto y voy creando y aumentando y demás, perfecto y totalmente como muchísimas empresas, por no decir como el 90% de las empresas. Pero si se va a desarrollar un producto y vas a tener que hacer financiación pública-privada y esto implica que hay una parte que sí que te la dan subvenciones, etcétera, pero que otra, ¿cómo consigues esos recursos? Pues hasta cuánto se está dispuesto, porque en etapas tempranas la cruda realidad es que en porcentajes muy altos, y lo siento por estar todo el rato, soy muy de estadística y me encantan las estadísticas, los datos son demoledores. Es que en etapas muy tempranas, para demostrar que algo es mínimamente viable, apuesta poquísima gente por ese proyecto. Y puedes tener el mejor proyecto de I+D concedido, pero con intensidades de ayuda del 50, del 52, del 53, y luego el resto hay que llegar. Y te dicen, yo ahora que me estoy reciclando, ¿no? Porque antes pues eran otro tipo de formaciones, ahora somos startups. Pues oye, cojonudo y cojonudo el ecosistema startups y fantástico y maravilloso y chutaos de la vida y a tope con todo, ¿no? Pero cuidado con esto, porque una de las cosas que te recomiendan encarecidamente es que nadie sepa dónde vives. Y esto es muy difícil en etapas tempranas, porque lo normal es que para llegar a ese 100% y poder ejecutar un proyecto para que te paguen a la finalización del proyecto, que tú has tenido que demostrar algo, esa parte, ese 53, has tenido que avalar la otra parte. Y puede salir bien, pero en porcentajes altísimos sale mal. Entonces esta parte a mí me parece, y me encanta, soy optimista por naturaleza, pero ante todo me parece que es oportuno en todos los casos que la gente sea consciente, y me da igual esto, va desde una peluquería hasta una empresa con una vocación multinacional. Cuidado cómo se parte, porque y aquí grandes, o sea, todos los ejemplos empiezan por lo mismo, empezamos por lo mismo, bueno, se tiene una idea, vamos a desarrollar, hasta qué punto tienes que demostrar. Entonces, esta parte, a mí como prudencia, me gusta lanzarla en una sesión que estamos hablando de emprendimiento y de innovación, y las dos cosas tienen mucho sacrificio personal y sacrificio económico. Yo es verdad que sí que creo, y luego cuando hay crisis, además esto pasa, y lo que dice Ana. O sea, hay momentos en que el contexto, vamos a llamarle contexto, para no ponerle nombres ni apellidos ni departamentos, ¿vale? El contexto empieza con el algodón rosa del emprendimiento, ¿no? Ahora, y claro, cuidado con los algodones estos que yo suelo decir, cuidado porque cuando en la boca será dulce, pero cuando tocas eso es una cosita pringosa, ¿no? Si no... Y entonces es verdad que yo creo que hay que tener cuidado en cuanto a trasladar las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Yo, mira, decía Isa, es verdad que a mis chavales, a los alumnos de la uni, al final digo, mira, yo os voy a explicar lo que hay o lo que no hay que hacer o lo que hacen o lo que no hacen, pero mi objetivo no es que emprendáis. Mi objetivo es que una vez veáis de qué va esto, decidáis si emprender o no, asumiendo lo que eso puede significar. Pero también estoy de acuerdo con ese planteamiento de ciclos vitales. Mira, hay un libro fantástico
perdón que me ponga abuela cebolleta, pero hay un libro fantástico que os recomiendo, que es La vida de 100 años, ¿vale? Yo creo que en el 2020-19 le dieron muchos premios y tal, lo han escrito varios profes de Harvard y tiene muchas estadísticas, Ana, te va a encantar. Entonces, esto está basado en nuestra longevidad, ¿no? Que como sabéis se incrementa, y entonces va trasladando la perspectiva de una chavalita de 18 años, de una persona de 30 y de otra de 50, ¿no? Cómo se aproximan a las siguientes etapas. Y entonces, claro, la de 18 va a ser, si antes era estudio, trabajo, me jubilo, me muero, ahora vamos a estudio, trabajo, que ese es otro gran dilema en España, estudio y trabajo, que en casi todos los países del mundo se hace, aquí no nos va a pasar nada por hacerlo, para ir adquiriendo práctica. Y entonces luego en el trabajo, todo ese trabajo, estudio, trabajo, o sea, ellos van haciendo toda la perspectiva financiera, desde tu perspectiva económica, desde tu perspectiva de aprendizaje y desde tu perspectiva profesional, ¿no? En cómo nos vamos reciclando y tal. Y claro, estaba escuchándote y decía, efectivamente, hay gente que cuando ese esquema que ahora te parece fantástico, yo a mi gente la pillo innovadorísima, por la cuenta que les trae, pobres, pero es verdad que antes alguien que cada 2 o 3 años cambiaba, yo trabajaba mucho en recursos humanos, la gente decía, ¿qué pasará? ¿Qué será raro? ¿No? Tiene una tara. Dará guerra, algo le pasará, ¿no? Se aburre muy pronto y tal. Entonces, claro, la gente inquieta en innovación es lo habitual. También es verdad que para las empresas es complicado retener a alguien que necesita esa vidilla y esa emoción, ¿no? Y eso a mí me parece que es un desafío chulísimo en todas, en las pequeñas, en las grandes y tal. Pero yo creo que es verdad que nuestra vida va a ir evolucionando a distintas trayectorias, a distintos hitos, y que, como tú decías, las etiquetas pues están para quitar y poner. No eres emprendedora para toda tu vida y hasta que te incineren, y no eres por cuenta ajena hasta que, o sí, da igual si quieres, pero quiero decir, ahora mismo existe esa posibilidad de cambiar, y lo que decías, Ana, yo creo que ahora hay muchas vías para que la gente sea consciente efectivamente y esté más preparada, porque hay infinitos programas de emprendimiento, de innovación, y joder, yo ahora me da envidia. Nosotros, perdonad, otra vez me pongo cebolleta, pero cuando yo era jovencita y tal, no tenías los 20.000 webinars, los 80.000 cursos gratuitos, los 250.000 programas y tal. Yo te tengo que decir, Ana, que cuando vine de Madrid aquí y vi lo que era una incubadora y un sistema público, yo decía, a ver, perdón, un sistema público es el que les dice a la gente qué hacer con su dinero en un emprendimiento. Me vais a perdonar, pero... O sea, el concepto era como, ¿qué dices? Entonces, este tipo de cosas que ahora son súper naturales y que están muy asumidas, y que es verdad que se apoya y se ayuda, sabiendo también los inconvenientes que tiene, yo creo que ahora me da un poco de envidia. Es decir, yo me voy a aprovechar porque sigo teniendo mi juventud mental, ¿no? Pero quiero decir que hay más facilidades para esto, ¿no? Y se puede aprender más, y además la gente en general, la buena, comparte sus experiencias. ¿Os imagináis hace unos años esto? Oye, pues esto qué bien y esto qué mal, pues a mí esto no me gusta, pues aquí me equivoqué. A pesar del postureo que ahora tiene todo el mundo, lo cierto es que ahora la gente habla con mucha más naturalidad de lo bueno y de lo malo, o por lo menos esta es mi percepción. Me callo. Totalmente de acuerdo. Sí. O sea, pues eso, yo creo que vamos creciendo como sociedad, vamos transformándonos, y la realidad es que esos cambios son pues eso, tan naturales como que ya no estamos tanto tiempo en una empresa, como que hablamos sin tantos tabúes, sin tantas culpas, que la culpa también es un gran dilema, ¿no? Siempre tenemos culpa, lo he hecho súper mal. Vas a Estados Unidos y alguien se equivoca y es ¡guau! Súper exitoso porque se ha sabido renacer como el ave fénix. Entonces, bueno, pues quizás esta capacidad de ver el mundo que tenemos ahora y de copiar otros modelos nos permite también permitirnos equivocarnos y vamos cambiando la sociedad. Yo creo que demanda, pues eso, otro tipo de pensamientos y eso. Y el pivotar, cambiar, lo podemos hacer, nos podemos equivocar cada vez con menos culpa, aunque yo creo que todavía tenemos una cultura de culpa, de por qué me equivoqué, pero sí, yo creo que hablar sin tapujos, hablar también como habla Ana, yo creo que es muy importante lo que decíais.
vas a ser mami y ¡ay, súper maravilloso! Y luego el parto es, o sea, yo no soy mami, pero bueno, me han contado que el parto es fatal, horrible, que luego no duermes, pero compensa. Entonces, como compensa, la gente dice que qué guay. Y claro, yo como emprendedora digo, es que yo estoy tan feliz, me siento tan libre y me siento como sanitaria haciendo un desarrollo que me hace tan completa que digo, ánimo, pero por supuesto, estadística, 9 de cada 10 startups no llegan a su 4.º año de vida. O sea, es un drama. ¿Por qué? Por lo que decía Ana. Te cofinancian una parte, pero si no tienes pulmón para el resto, te mueres. Además tienes que contratar a gente, además tienes que, etc. Pero hay CEIN, hay un montón de mecanismos que te ayudan, que te forman. Pues hay herramientas. Estamos muchas de nosotras acompañando a otras empresas que también hacen los esfuerzos entre nosotras y entre muchos otros empresarios, varones, que también los hay, que ayudan, pues nos hace crear nuevas herramientas. Y no es lo mismo lo que ocurre hoy día que lo que ocurría hace 20 años o lo que ocurría hace 40. Entonces, pues qué bien, qué afortunadas que podamos hablar, comunicar, inspirar a los demás, advirtiendo, por supuesto, de lo que hay. Así que, Isabel, te dejo hablar, que me he colado. No, sí, nos llevábamos órdenes, mucho más súper interesante lo que has dicho, vamos. No, pero no sé, o sea, si es que, claro, a ver, la menos emprendedora aquí soy yo soy siempre con el riñón un poco más cubierto que vosotras, porque sí que es verdad que cuando estás dentro de una empresa, pues bueno, pues tienes más colchón, es verdad que tienes más colchón, aunque depende también de cuánto sea de importante la innovación para esa empresa en la que estás y cuánto dependa de tus nuevos productos y de las nuevas cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, además, pues igual no te duele tanto como cuando es tu propio dinero que estás poniendo, pero si tú tienes tu presupuesto de tu departamento, lo tienes que sacar, lo tienes que defender, pues también tienes que lucharlo, ¿no? Así que creo mucho en eso, ¿no? Que yo creo que ahora hemos podido cambiar un poco esta forma en la que ya no hace falta que estés en una empresa y parece que entras en el funcionariado, ¿no? Sobre todo si estás en una de estas grandes, ¿no? Que parece como que has entrado en una empresa súper grande, súper buena, ya tienes que estar aquí hasta el fin de tus días. E incluso en las cosas en las que trabajamos, o sea, yo acabo ahora mismo de hacer un cambio de sector, o sea, hasta cosas que ahora parecían como súper raras, ¿no? Y en sectores que son como muy diferentes y muy cerrados, pues ahora está más permitido hacer este tipo de cambios porque se empieza a apreciar lo que aportas, ¿no? Con atraer pues otras visiones, otras formas de trabajar. Y lo que comentaba un poco, ¿no? También Suri, pues esto, el cambiar de empresa grande a empresa pequeña, de emprendo, ahora emprendo, estas cosas yo creo que, no sé, que es un aprendizaje sí que viene muy bien, y que entre más diverso sea el equipo en el que trabajas es importante. Y luego ya hay siempre, vuelvo a lo mismo, pero es que todos estos proyectos vuelan o no vuelan dependiendo del equipo de personas con el que te rodees. Entonces ahí lo primero y más importante que nos tienen que enseñar es a saber escoger bien a esas personas que comparten tu pasión, no necesariamente tu forma de ver las cosas, y casi mejor que vean las cosas distintas para que te den vidilla y te lleven la contraria y te obliguen a pensar. Pero sí que compartan esa pasión, que sean buena gente y que estén comprometidos y con ganas de sacar las cosas adelante. Entonces, cuando tienes un equipo fuerte y diverso y complementario, las cosas salen. Con una banda de ovejitas, no. Sí, pues hay una parte ahí muy interesante. Cuando eres capaz de mantener un equipo multidisciplinar, incluso de multipensamiento, ahí también hay una parte de generosidad, que es antes lo que hablabais, ¿no? De que se compartan cosas. El conseguir que un equipo tan variado funcione también es porque tú también te permites compartir tu espacio con quien no piensa como tú, con quien sabe más que tú, y eres generoso y humilde y decir, ¡oh, qué guay compartir mis días con este ingeniero, esta ingeniera tan crack, tan experto en química, tan experto en programación! Y porque también hay que romper esa barrera de tener a tu alrededor gente que te supera en conocimientos, pero ser agradecido y decir, ¡oh, qué bien, que aprendemos todos de todos! Entonces, esos equipos que se forman de más a más, que de sumar pasan a multiplicar porque se complementan. Yo creo que eso también es un gran futuro que debemos fomentar, ¿no? El yo aporto lo que yo sé con humildad, yo he aprendido yo esto te puedo enseñar, lo aporto y te lo enseño, pero es que además qué gusto me da escucharte hablar porque cuánto sabes y cuánto aprendo, y incluso me permito acompañarte o corregirte o aconsejarte si veo que hay algo en lo que te puedes equivocar, como decía Ana. Es que ojo que nos podemos meter en un agujero muy grande a nivel personal, porque te puedes meter en un agujero muy grande y luego estar años pues penándolo. Así que esa colaboración y esa generosidad yo creo que
puede ser intra y extra, porque al final es entre empresas, pero también entre personas, como decías Isabel, ¿no? O sea, que hay un fundamento ahí de raíz de generosidad, de esa parte de que hablaba antes Belén, de Innovactoras, de que es la parte de STEM, esa parte de las As, ¿no? De las humanidades. ¿Cuánto más somos si tenemos mucha más capacidad de humanidades, cultura, arte? ¿Cuánto nos enriquecemos cuando sabemos mucho más de todo? Todo lo que sea aportarnos conocimiento nos va a hacer más grandes, más humildes, porque cuanto más sabemos, menos sentimos que sabemos, y eso al final te baja a la tierra, ¿no? Y te hace aterrizar y disfrutar de quien tiene una buena conversación, por ejemplo, ¿no? Como es hoy con vosotras. Yo desde luego procuro rodearme de gente que sea mejor que yo. Igual no es difícil. Todo el Pero- rato, a ser pero posible, todo ¿no? el rato, ¿no? Y A luego ser una posible. cosa importante, que por ponerle un puntito polémico, que yo creo que ya acabamos, por ponerle un puntito polémico. Fíjate que a mí, Ana, la parte que me juego yo me preocupa menos cuando he recibido ahora alguna ayuda. La parte que me juego yo me preocupa menos que la parte que se juegan los contribuyentes. Te garantizo que esa me pesa. O sea, si yo me juego algo, me lo estoy jugando. Pero cuando recibes una ayuda, ahí de verdad que no, o sea, no, es lo que decíamos antes de deberes y derechos. Y de compromisos. Y de esos Esa- autocompromisos, que esto aquí es para otro debate. No, yo en esto soy, En eso un es, 90% efectivamente. Soy muy muchísimo más consciente de mi comprometidas las responsabilidad mujeres social también. cuando recibo una ayuda, porque es así que me parece, Mm. ojito, que hay gente pagando impuestos, todos nosotros, pero y alguien ha decidido que parte de esos recursos son para empujar tu proyecto, tu empresa y tal. Y ahí a mí es cuando me entra, ahí sí me entra un sentido de la responsabilidad que excede en mucho del que yo pueda sentir contra mi costilla, vamos a decirlo. Entonces, digo porque ojo con el discurso este y ya... Y ya no digo nada si tienes inversores y te los tomas también con el No, no dice máximo nada, yo te lo respeto digo todo. A de que partir su del dinero tercero que es súper entra, valioso. claro, en cuanto hay claro. otros que acompañan eso y arriesgando sus recursos y demás, ahí yo ya digo, Houston, esto ya es familia, ¿eh? Ya no es yo tengo mi vida propia, aquí ya tenemos gente creciendo todos a la vez, ¿o no? Bueno, y ya, que creo que hemos llegado al final, ¿no? Sí, efectivamente, ya pasamos 3 minutos de y media, que era el tiempo estimado para este webinar. Bueno, hemos dejado también unos minutos a ver si quería alguien preguntar algo a través del chat. En principio no tenemos preguntas. Todavía estáis a tiempo en el último minuto de la sesión, por si queréis decir algo. Y bueno, nada, me quedo con que nos quedamos todas, ¿no? Con que ha sido pues, una charla pues, muy agradable, enriquecedora, como siempre, ¿no? Gracias a todas, gracias a Ana, a Isa, a María, a Zuriña. Y bueno, para terminar, pues yo me he apuntado unas pocas conclusiones que quizás no hacen un resumen completo de todo lo comentado en una hora, pero me quedo con 4 detalles, ¿no? que al final es que es importante informar de lo bueno y de lo malo del emprendimiento. Ahora tenemos muchísima más información, ¿no? Pero no obstante hay que evaluar los riesgos y poner límites. No todo vale en el emprendimiento y en la innovación. Que ser innovador es ser un traccionador de ideas, de evolución, un responsable del cambio, que implica tener curiosidad, aprender, también ser un poco multitask, como bien decís, ¿no? Saber un poco de todo y que se puede ser tanto emprendedor dentro de la organización como fuera. Muchísimas gracias a todas y bueno, seguiremos haciendo actividades a través de la Oficina Acelera Pyme. Espero veros por ahí en alguna otra ocasión, que coincidamos, y las asistentes que han estado en esta presentación, pues animarles a que pasen por la web de Acelera Pyme, del Colegio de Ingenieros de Industriales de Navarra, y para poder seguir el resto de actividades en torno a la transformación digital, el emprendimiento y la innovación. Muchas gracias a todas, chicas. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao. Chao, buena tarde. Adiós, Luego. chicas, ánimo, Gracias. todas. Eso, y buen rollito. Chao. Adiós.